Notcry, como toda versión, nos ha traído Power Creep y al mismo tiempo ha traído una trampa. Hay mucha gente que últimamente me comenta si Columbina es totalmente skipeable si no tienes carries de reacciones lunares y no te interesa Zibai, aparte de Nefer y de Flins. Y aquí viene la cuestión y el debate, y os pregunto a vosotros, dejadme en los comentarios, ¿es una verdadera estafa y es totalmente artificial las reacciones lunares? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Ya sabéis que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis para vosotros. Suerte con ellas, que os ayuden mucho con Columbina solo por apoyar el canal de forma free to play. Muchas gracias por apoyar el canal tantísimo. Gracias por apoyar la web tantísimo, porque sigue creciendo y sigue batiendo récords y sorprendiendo sobre todas las expectativas que tenemos, más o menos, porque hay que hacer un balance pequeño de números de lo que puede llegar a pasar. Y hemos incluido nuevas funciones como ya se pueden revisar los abismos, hay nuevos filtros para poder tanto seleccionar los personajes como... Debería estar a la altura de grabar este vídeo un filtro para seleccionar y buscar las builds por elemento, rareza y arma, cosas que me pedís. Si queréis dejar feedback de la web aquí abajo en los comentarios. Espero que os esté ayudando muchísimo y la gente solo me dice cosas buenas. Señores, que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Bienvenidos invitados a los streams. Tenemos una cita el domingo, todos juntos. El domingo nos vemos y vamos con... las reacciones lunares. Joyo, pero nos está engañando con las reacciones lunares. Pues bien, señores, esto parte de la base de que hay gente que no sacó a Flins porque no tenía protogemas. Hay gente que no sacó a Inefa porque no la vio útil sin poder, digamos, comprobar el futuro luego con los leaks de Flins. Y hay gente que no sacó a Nefer porque literalmente era una versión antes de During, a pesar de que Hoyoverse aplicó el marketing de que During estuviera bastante más pocho durante el banner de Nefer y posteriormente bufar a During una vez ya Nefer, digamos, se había vendido todo y prácticamente cuando le quedaban 5 días a Nefer salieron muchos buffs a During para que During fuera muchísimo mejor. Lo mismo está ocurriendo, igual ahora nerfean a Columbina para que la gente termine de gastar sus protogemas en During. Estoy seguro que desde el vídeo de Nerf a Columbina o las noticias del Nerf a Columbina, mucha gente dijo, ¡ah! ¡Que le den a Columbina! Yo quería el During, que todavía está en el banner. ¡Pa, pa, 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 pa! 3 multis. Os aseguro que hay una cantidad insana de ansiosos que han hecho eso solo por una tontería. Al final, Hoyoverse sigue siendo muy listo a pesar de que trate a la gente bastante mal y a vosotros como billeteras con patas. Y ahora... estamos, digamos, en una parte de Notcry, posiblemente lo que se podría considerar la primera mitad, donde hay 3 reacciones lunares ya confirmadas. El cristalizado lunar, el bloom lunar y el electrocargado lunar. Estos equipos o reacciones basadas en unas reacciones antiguas que quisieron mejorar son, como digo, parte de la primera mitad de Notcry. Especulo, o podría estar bastante seguro, de que la 6.4 para adelante hasta la 6.8 van a venir más reacciones lunares con hidro. Pues muy posiblemente lo veremos. Igual no lo sé. Igual en el futuro, en vez de con hidro, es con otra reacción, porque al final Columbina está limitada. ¿Qué ocurre hasta ahora? Que se juntan 2 factores muy importantes en el juego que, en mi opinión, están dando una muy mala señal de lo que puede ser la evolución del meta lunar. Y es que en cuanto se acabe Notcry, adiós a las reacciones lunares. ¿Por qué? Número 1, porque está cerrado al pay to win. Es decir, damas y caballeros, si no tenéis uno de los personajes 5 estrellas que activan la reacción, no podéis jugar la reacción. No hay un solo personaje 4 estrellas o, entre comillas, gratis de alguna forma que pudiera actualmente activar la reacción lunar de cualquiera de sus formas. El único personaje que activa las 3 es Columbina. Es cierto, y seamos honestos, que prácticamente todo el mundo va a sacar a Columbina y va a poder jugar los 3 equipos y activar las 3 reacciones, pero si no tienes o tenías Inefa Flins y no tienes o tenías a Nefer, ya que la UMA solo activa un golpe de Bloom Lunar, y no tienes a Zibai en el futuro junto a Columbina, e igual Sandrone completa ese equipo, no vas a jugar la reacción. ¿Cuál es el otro problema que ocurre con estas reacciones? Porque tengamos en cuenta la contraparte, y es que si tienes a Columbina, vas a poder habilitar todos los equipos.
equipos. Es cierto que un cristalizado lunar, si no juegas a Zibai como hipercarry de cristalizado lunar, no va a ser lo mejor de la historia, pero podría haber combinaciones. Es cierto que sí, que si no tienes a Nefer, hay muy buenos equipos donde sí se activa el Hyper Bloom de Columbina Carry haciendo Bloom lunar junto con Lauma, Cookie y algún hidro o dendro extra que aumente mucho más aún el daño. Y por último, también es cierto que si juegas un equipo de electrocargado lunar sin tener a Flinns y a Inefa, simplemente Columbina con Anemos, Electros e Hidros tiene cores muy fuertes y se puede hacer un super vaporizado sobre el electrocargado lunar. Pero nunca llegarás a los techos de Flinns, Nefer y Zibai, que son literalmente las 3 cores cerradísimas de equipos súper concretos de las 3 reacciones. Y aquí viene el otro punto que es un problema, y es: a día de hoy, Zibai pinta bastante bien dentro de lo que cabe. Nefer y Flinns se acaban de posicionar como tercer y cuarto mejor equipo del juego y veremos a ver con Columbina cuánto mejoran, porque alguno de estos dos podría incluso llegar al segundo mejor equipo del juego y te estar peleando muy justitos con Skirk y Mawika por muy poca diferencia, solo de constelaciones, resistencias de los enemigos y un montón más de cosas variables alrededor de los personajes. Aquí desembocamos en el siguiente problema. Skirk y Mawika se han consagrado como personajes increíbles a lo largo de las versiones y a lo largo de todas las mecánicas cerradas de los bosses, y ahí está la clave, las mecánicas cerradas. Skirk se ha podido jugar en todas las conflagraciones contra infinidad de enemigos por la cantidad de aplicación de 2 elementos para poder bajar escudos, resistencias, mecánicas, etcétera, y la cantidad de daño que tiene, por supuesto, para los bosses de la conflagración. Mawika, más de lo mismo. Tiene muchas mecánicas en su equipo que permiten de una u otra forma poder bajar la mayoría de bosses de la conflagración, y Mawika siempre se ha podido jugar en uno u otro boss de la conflagración. Adivinar qué personajes vienen exactamente después y no se pueden jugar siempre en todo momento contra todos los bosses de la conflagración. Efectivamente, Nefer y Flinns. Las reacciones lunares no viven de ser daños estables que sobreviven a lo largo del tiempo con aplicación elemental. Las reacciones lunares parece que brillan y más o menos en este caso te obligan a jugarlas porque constantemente están poniendo bosses, mecánicas, abismos con salas de enemigos consecutivas y un largo etcétera de enemigos que perfectamente están hechos para que juegues ese equipo o personaje. El Cactus, que literalmente fue uno de los enemigos más difíciles de la dificultad 6 de la conflagración, era de electrocargado para que jugaras a Inefa. El pato, el puño pato, otro señor de electrocargados, que por supuesto el bicho que más se lo bajaba rápido era Flinns. El Raskolnikov, que es cierto que yo en el equipo de Skirk, y aquí brilla Skirk sin electrocargados, me bajaba a ese señor en 40 y tantos segundos en la dificultad 6, pero si no tenías a Skirk igual se podía hacer casualmente con Mawika, pero si no, realmente el que brillaba ahí era el equipo de Flinns, o electrocargados en general, pero Flinns. Y con Nefer más de lo mismo. Tenemos al señor Cangrejo, no el de Bob Esponja, sino este de aquí. Tenemos al caballo, que tienes que pegarle con reacciones lunares, otro equipo para Flinns también. Y realmente es un equipo muy cerrado al daño dendro. Si no tienes mecánicas externas, daño multielemental, distintas fuentes generales, aplicación fuerte de otros elementos o cantidad grande de multi-hits, como lo pueden tener todo el resto de equipos, ¿de qué sirve un equipo de un daño concreto tan cerrado que rápidamente va a quedar olvidado y van a nerfear con el tiempo? Al igual que pasaba con el Bloom de Nilou, que era muy bueno en multitarget, solo dependiente de prácticamente un personaje 5 estrellas, pero con el tiempo, es verdad que ahora tiene buffs de Lauma y otras historias, con el tiempo en el abismo dejó de usarse. ¿Por qué? Porque en cuanto había enemigos que tenían resistencias a un elemento concreto o que no podías pegarle solo con un elemento, o al depender solo de una fuente de daño que eran las semillas dendro, dejó de ser un equipo que se jugase tanto, porque requieres equipos versátiles, con diferentes aplicaciones elementales, con diferentes buffos, con diferentes personajes que sean útiles y ayuden, como por ejemplo, aunque sea una cosa muy rara, el tema de saltar con Citlali para los descendentes, por ejemplo en este 12-1 segunda mitad, que Citlali puede bajarse a los enemigos del abismo, o Shilonem pudiendo trepar como enemigos que te crean construcciones y debes trepar encima de ellas, o Mawika misma. Eso no ocurre a día de hoy con los equipos de Nefer. Nefer es un personaje de tiro todo para que Nefer haga los cargados
y el día que quieran limitar a Nefer de una u otra forma, la limitan perfectamente porque no da pie a más reacciones, a diferencia de Mavuika concretamente, o Score, que aunque sea cerrado el equipo es muy polivalente de forma general por las dos aplicaciones elementales. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. ¿Las reacciones lunares son artificiales? Me da pena decirlo, pero bastante. En el momento en el que intentas jugar Nefer o Flins contra enemigos neutros que puedes golpearles con todo, es cierto que brillan y tienen una cantidad de daño alta, por ahora y hasta que no salga Columbina no tan alta como Score como Mavuika, pero se nota bastante las deficiencias generales de los equipos y la poca versatilidad, y sobre todo se nota que no han dejado de brillar durante todo Notcry porque no han dejado de poner enemigos, escenarios y todo el circo alrededor de Nefer y de Flins para que las reacciones lunares sean ¡wow! ¿Qué va a pasar el día que todo no sean las reacciones lunares? ¿O qué va a pasar de aquí a un par de versiones en el mismo Notcry que nos quieran vender el vaporizado lunar? Por ejemplo, ¿se va a poder jugar Flins en alguna conflagración? Pues acabamos de ver que si no te ponen un boss hecho para Flins, es cierto que el tema del salto, que estará por aquí, que lo estaréis viendo, con el señor que salta, o sea, con la peonza o el ovni este de los saltos, pues es verdad que puedes hacer una mecánica un poco extraña y que Flins no esté nada mal contra ese boss, pero realmente es una cosa que de forma cómoda y natural la gente no está jugando, simplemente es un bug curioso y te permite que Flins más o menos brille. Si no fuera por eso, no se utilizaría en esta conflagración. Vuelvo a repetir, Score y Mavuika han tenido la oportunidad de jugarse de forma eficiente en todas y cada una de las conflagraciones. 2 equipos, 3 enemigos con mecánicas cerradas. Score y Mavuika se han podido jugar en todas, por todo lo que os he explicado antes. ¿Qué va a ocurrir con Nefer en el futuro? Algo bastante parecido. ¿Y qué va a ocurrir con Zibai? Que es la cuestión, que diréis, bueno, Zibai todavía no sale, ya, pero solo pega Geo. Y lo mismo que ha ocurrido con Navia y con Ito, que solo pegan Geo con una sola fuente de daño, y Ito juegan los main Ito. Un saludo a Meliodas, una persona muy antigua del canal que es súper mega ultra fan de Ito. O quienes solo juegan Navia, ahora unos cuantos fans del canal diciendo a ver si el Phil que soy main Navia me menciona. Pues realmente lo mismo que ocurrió con Nilou, los equipos Geo les ha ocurrido exactamente lo mismo, y es que solo han brillado por deberse a una sola fuente de daño, solo han brillado los abismos donde han puesto enemigos Geo para que te los bajes con Geo casualmente, pero posteriormente no hemos vuelto a ver realmente que estos equipos Geo ni estén altos en la tabla de equipos meta. Navia llegó a entrar al top 10, pero a día de hoy está muy fuera y muy lejos, ni mucho menos Ito, que duró un tiempo durante Inazuma, pero salió en la 2.7 o luego o 2.6, 2.7, no recuerdo bien. Posteriormente llegó Sumeru, llegó el Dendro y bueno, el Ito se siguió jugando un poquito más, pero ya está, hasta ahí llegó Ito. Con Zibai va a pasar lo mismo, pues Zibai de hecho es la que más papeletas tiene de salirse, digamos, de la constante de personajes que vayan a ser para siempre versátiles, ya que Zibai es la que más pinta tiene de que va a depender de bosses que sean muy débiles al Geo y ya está. ¿Qué va a ocurrir para terminar el vídeo? ¿Qué opináis en los comentarios? Dejadme qué pensáis de las reacciones lunares, si son una burbuja, literalmente, y si otra vez Hoyoverse está llegando al extremo, a la altura de las tácticas de marketing para vender personajes, y cuando llegue Sniesnaya y quieran centrarse en alguna otra mecánica, un rework, alguna otra reacción, o no creo que de repente saquen todas las reacciones lunares habidas y por haber, el derretido lunar, la sobrecarga lunar y cualquiera que se puedan inventar, el Hyperbloom lunar dentro de 3 años, espero que no vayan por esa línea de sacar todas las reacciones lunares, pero yo creo que en cuanto todo el ecosistema de factores que favorecen las reacciones lunares se acabe, en Sniesnaya posiblemente, y a lo mejor sacarán pues unas 6 reacciones lunares como mucho, ya hemos visto 3, pues otras 3 más hasta el final de Notcry.
creo que se van a estampar bastante y va a sobrevivir como muchísimo un solo equipo con Columbina, que posiblemente sea uno de los que más fuertes sean de todo Notcry, al igual que Mavuika o Skirk fueron en Atlan y sobreviven hasta el día de hoy, o Neuvillette y Arlequino fueron en Fontaine justo un año atrás de los hechos que os estoy comentando. Así que, señores, esto es lo que quería comentar y ahora dejadme qué opináis. ¿Son una estafa las reacciones lunares? ¿Es un circo que en cuanto quieran tocar un botón y de repente ya se olvida todo el mundo los equipos de Notcry y otra vez a vender los siguientes equipos y personajes del siguiente año? ¿El power creep está aburriendo a los jugadores porque al final, si no estás al día con los personajes nuevos, no te va a servir prácticamente nada de lo de hace 2 o 3 años? Estamos en unos puntos así y a ver cómo lo soluciona Hoyoverse, porque es un gacha y al final son cosas que han ocurrido continuamente en los gachas antes de Genshin, pero que Genshin, como abanderado de la comunidad gacha y líder de mercado, es objetivo de críticas continuas y también es el ejemplo de cómo hacer las cosas bien y tiene toda la, digamos, el peso de la comunidad juzgando cada paso que hace. Si lo hace mal, tendrá grandes repercusiones, aunque ya se ve que la comunidad son migajeros y no suelen poner remedio a las cosas mal. Y si lo hacen bien, pues la gente tendrá una mejor calidad de juego, una mejor experiencia, una mejor aventura en general. Y lo aplaudirán, que por suerte las cosas que hacen bien en el resto del mundo, no en la comunidad habla hispana, pero se aplauden bastante a Hoyoverse. Poquito más, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Ahora os he dejado dudando de si sacar o no a Columbina. Si la vais a sacar, usar Lootbar y ir a la página web a revisar todo lo importante sobre Columbina, que tenemos todo de Columbina en la web. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.